Bueno, Marcelo. Por suerte es feriado y tenemos un día más de alguna manera tranquilidad. Está estable el dólar, ¿no? Porque bueno, por supuesto se va a estar mirando hoy qué pasa con los papeles argentinos en Nueva York, que tiene mercado. Se va a mirar también, por supuesto, lo que ocurra con el mercado de cambios, porque hay mercado de dólar contra peso en Estados Unidos. Pero desde luego todo eso va a ser indicativo. De alguna manera podemos decir a esta hora, Marcelo, que los mercados afuera están arrancando la semana bastante mejor de lo que habíamos visto en la semana pasada. Está subiendo 1% las bolsas en Nueva York, los futuros, bajando el oro. Está bastante estable el mercado de monedas. La bolsa de Londres recuperó precisamente por la especulación de que no va a ser tan fácil romper todo con Europa, y de hecho a esta hora está subiendo 1,3 la bolsa en Londres y también está recuperando la libra. Los indicadores de riesgo financiero internacional hoy están bajando, está estable hasta el yuan, Marcelo, de hecho 7,04, 7,05 el yuan contra el dólar, y recordemos que el cierre del mercado aquí el viernes fue para el Banco Nación 57 pesitos si querés comprar dólares, pero 52 pesitos si los querés vender. Muy abiertas las puntas. El mercado mayorista cerró prácticamente a 55 por dólar, y el real 4 pesitos redondos, ya está contra el dólar, incluso ya las operaciones abiertas a esta hora. Desde luego, Marcelo, tenemos muchas novedades. La más importante, sin duda, el cambio en el elenco del Palacio de Hacienda. Desde luego que Hernán Lacunza es una persona en general muy respetada y muy querida, muy valorada en todo el ambiente, en toda la cátedra económica. Básicamente generalizado. Es básicamente una gran persona, un tipo muy correcto, que además ha tenido mucho temple, no le ha tocado fácil, obviamente, lo que fue la herencia económica en la provincia de Buenos Aires, las negociaciones con los docentes, con la policía, con obviamente todos los empleados públicos. Desde luego, es cierto que había una sintonía mejor entre La Plata y la Casa Rosada, pero no fue fácil la gestión, obviamente, de Lacunza, y en general, incluso con quienes se tuvo que enfrentar, caso, por ejemplo, los docentes, siempre hablaron en términos personales muy correcto de él. En su equipo económico, bueno, ya empiezan a aparecer definitivamente algunos nombres, que es básicamente el equipo que lo acompañaba a él en la provincia de Buenos Aires: Sebastián Katz, Milagros Gismondi, Pedro Rabasa, un hombre que tuvo también alguna participación importante en la economía de la provincia de Buenos Aires, y el propio Guido Sandleris, que hoy es el presidente del Banco Central y que de alguna manera trabajaba en el equipo de Lacunza hasta que fue nombrado en ese lugar. En principio, está muy claro, Marcelo, una de las incertidumbres más importantes mirando el corto plazo es cómo sigue definitivamente el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Lo explicaba muy bien el querido Daniel Artana hace un ratito. La discusión es, en definitiva, qué va a pasar con los vencimientos que tiene Argentina en dólares de aquí hasta fin de año. En principio, digamos, con el nivel de reservas que hay, no hay por ahora, digamos, ningún panorama en el sentido de que Argentina no vaya a poder cumplir los compromisos de corto plazo. Desde luego que la negociación con el fondo es central en este sentido, y ahí hubo algunos datos en las expresiones ya de Alberto Fernández como el candidato más votado en las PASO, que le dio reportajes a todo el mundo durante el fin de semana. Hay que entender también, Marcelo, que la campaña electoral continúa. Estamos en un proceso de campaña electoral donde los candidatos, y particularmente el candidato de la oposición, que es el que tiene más chance de ganar en octubre, no quiere de ninguna manera piantar votos para ningún lado. Entonces es lógico que en alguna medida le diga a todo el mundo lo que todo el mundo quiere escuchar. Pero independientemente de eso, hay algunas señales interesantes, particularmente en lo que fue el diálogo de Alberto Fernández que publicó ayer el diario Clarín, el reportaje que le hizo Pablo Ibáñez, Ignacio Miri y Walter Schmidt, que son todos periodistas de mucha experiencia y que obviamente saben lo que tienen que preguntar.
Hubo, por supuesto, muchas definiciones políticas. Yo me voy a concentrar en las definiciones económicas que dio Alberto Fernández, algunas que son interesantes. Por lo pronto, no parecería que Alberto Fernández esté pensando en un programa de shock para enfrentar los problemas que tiene la Argentina y sobre todo los problemas de la inflación. Fíjate lo que le contestó a Clarín ayer. Bajar la inflación no es una pavada, como dijo Macri, es un problemón. Si yo termino el mandato, dice Alberto Fernández, y tengo la inflación en 1 dígito, voy a estar muy contento. Es decir, que ahí se ve un hombre que en principio está pensando en algo más gradual. Pero déjame decirte que ambos candidatos principales debieran explicitar un poquito más de qué se trata lo que postulan, ¿no? Sí, claro. Pero es muy difícil que eso ocurra en campaña electoral. Bueno, ¿qué te dijo el tío de Pablo, Marcelo? ¿Qué nos enseñó el tío Juan Carlos de Pablo? Cuando en una campaña electoral los candidatos hablan de economía, hay que hacer como hace vos, Marcelo, poner música en el auto, porque no tiene mucha importancia lo que digan, obviamente, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, aquí está. También, ¿qué dijo Alberto Fernández? Dijo, muchacho, hablemos de verdad, el déficit fiscal no es 0. El déficit fiscal es casi 4 o 5 puntos, más lo que ahora se agregue, porque hay un déficit financiero muy importante, y en eso, obviamente, es así, lo hemos dicho 40 veces, toda esta historia del déficit primario, antes de los pagos de la deuda, y en definitiva el déficit es la plata que necesitas, es lo que te falta entre lo que recaudás y lo que tenés que pagar. Y efectivamente la Argentina tiene un déficit financiero del orden de 4 o 5 puntos, eso efectivamente es cierto. Y en un momento dado, Alberto Fernández dice, yo no tengo problemas en ayudarlo al presidente a renegociar el acuerdo con el fondo. Claro, siempre que sea en el sentido que yo propongo, dice. Pero lo que sí tengo mucho problema es tener que ir a explicarle al Fondo Monetario los incumplimientos del presidente. Eso lo tiene que explicar el presidente. Así que fíjate qué señal. Dice, yo podría sentarme con el gobierno a renegociar con el fondo. Claro, Alberto Fernández quiere que la renegociación de los pagos los haga Macri en su último mandato. Son todas cuestiones muy difíciles que ocurran. Por eso el dólar vale lo que vale y por eso el riesgo país vale lo que vale, porque los mercados perciben que es muy difícil, obviamente, que se pongan de acuerdo. Y después, bueno, hay otras cuestiones realmente bastante importantes. Por ejemplo, dice, la Argentina no puede pensar como un país sin el campo, tampoco se puede pensar un país sin industria, ¿viste? Los candidatos hablan a todo el mundo. Pero muy interesante, dice, ya está. Dice, lo que pasó, pasó respecto de la pelea contra el campo. Yo lo guardo en mi memoria como un error que nunca más voy a repetir, dice Alberto Fernández sobre la cuestión del campo, y después da un detallecito divertido que dice, yo en su momento, cuando se armó ese problema, le pregunté a Martín Lustó, y le dije, che Martín, ¿esto lo hablaste con el campo? ¿Está todo hablado? Y él me dijo, sí. Me dijo, está todo hablado con el campo. Así que bueno, ahora Martín Lustó, que es candidato de Macri, va a tener que explicar si esto es verdad, digamos, ¿no? Pero es un detalle, la verdad que es una historia que pasó hace 10 años. Parte del manicomio. Pero bueno, Marcelo, con algo hay que entretenerse, A propósito de medidas también muy relevantes, hubo muchas novedades de impuestos. La semana pasada, después de la derrota del gobierno, finalmente decidió el gobierno aflojar un poquito la mano con los impuestos y hubo algunos anuncios que me parece que son importantes, Marcelo, tenerlos en cuenta. Por supuesto, todo esto va a empezar a regir a partir de agosto, pero bueno, tengamos en cuenta que cambiaron los mínimos no imponibles para el impuesto a las ganancias, entonces ahora los solteros no van a pagar impuesto a las ganancias cuando los salarios brutos sean 55.370 pesos para abajo. 55.370 es el mínimo no imponible para los solteros, 70.200 para los casados. Antes era 61.000 para los casados, ahora es 70.200. Antes era 46.140 para los solteros, ahora es 55.370. Va a haber una devolución especial para la gente que se le cobró de más el impuesto a las ganancias por estos cambios, porque también aumentan las deducciones especiales. Es decir, se puede deducir más para pagar menos impuesto a las ganancias. Entonces, esa devolución a los trabajadores en relación de dependencia
finalmente va a ser en 2 cuotas. Una va a ser en septiembre y otra va a ser en octubre. Muy importante. El gobierno dijo, los trabajadores van a recibir 2.000 pesos y bueno, depende de lo que ganen. Yo lo escuché al especialista Jorge Haddad, que es uno de mis referentes en el tema impositivo, y él dijo, alguna gente va a recibir 4.000 pesos, otros van a recibir 500, depende de lo que ganen. Muy importante, por primera vez en la historia, merece un aleluya y aplaudimos de pie. Se acordaron de los autónomos, Marcelo, Vamos, todavía. que nosotros lo dijimos. Y finalmente hay un 50% de reducción en los anticipos que los autónomos tienen que pagar por el impuesto a las ganancias por el resto del año. Eso es importante, es platita en el bolsillo. Claro. Los autónomos tienen que pagar anticipo a las ganancias, no va a haber un 50% de reducción, insisto, para el resto del año, así que la gente empiece a hablar con los contadores. También, eso sí, lo dijimos la semana pasada, Marcelo, se anunció el plan especial de pago, que va a ser hasta 120 cuotas, es decir, 10 años, y son deudas hasta el 15 de agosto. Así que alguno va a pensar, ojo, la recaudación de agosto, porque si hasta el 15 de agosto te dejan meter la deuda en un plan a 10 años, y bueno, obviamente la gente en agosto va a meter la deuda allí. Eso es muy, muy importante. Y también, atención, Marcelo, muchas novedades en el sentido de lo que dijo Miguel Ángel Pichetto. La AFIP va a ser un poco menos impiadosa con los planes de pago. Antes permitían que la gente tuviera solamente 6 planes de pago al año, y siempre y cuando fueras un gran cumplidor. ¿Qué dijimos durante 3 años en este programa? Los que son grandes cumplidores no necesitan planes de pago. Entonces la AFIP tendría que aflojar un poco esa situación. Bueno, después de perder las elecciones, aflojaron. Entonces ahora va a haber hasta 10 planes de pago al año y para todo el mundo, no solamente para los grandes cumplidores. También importante la seguridad social, Marcelo, los trabajadores en relación de dependencia. Acá hay un detalle importante, que ganen hasta 60.000 pesos. Los que ganan más de 60.000 pesos, no. Los trabajadores en relación de dependencia que ganen hasta 60.000 pesos, no se les va a hacer el descuento de las jubilaciones de aquí hasta fin de año. Recuerden que a los trabajadores se les descuenta el 11% de su salario para las jubilaciones. El que gane menos de 60.000 pesos no se le va a descontar. Claro. Y por supuesto, finalmente, esta decisión un poco polémica de retirar el IVA en los alimentos para todo el mundo, que en alguna medida va a estar discutida, porque esta semana, como anticipó ayer la querida Jessica Bossi en el programa de Jorge Lanata, esta semana tenemos la rebelión de los gobernadores. Así que los temas para seguir esta semana, Marcelo, el dólar, los mercados, la tasa de interés, la negociación con el fondo y la rebelión de los gobernadores, que se la va a tener que bancar Hernán Lacunza, porque los gobernadores vienen a decir dónde está la mía. Con esta rebaja de impuestos, obviamente, se afecta la caja de los gobernadores, y después está el problema de los gobernadores petroleros, que están naturalmente percibiendo que van a tener un golpe importante por la paralización de la producción en Vaca Muerta y por las menos regalías que van a recibir en función del congelamiento del precio del petróleo. Así que, Marcelo, menos mal que es feriado, disfrutémoslo hasta toda la tarde de hoy, porque a partir de mañana la cosa va a estar intensa, mi querido Marcelo. Bueno.